sermón, hermano, es muy importante dentro de la iglesia de Dios. Y antes de comenzar, quiero ponerle un poquito en contexto por qué es que surge este sermón. Hubo un movimiento, hermano, que despertó, se puede decir, el evangelismo moderno, lo que hoy conocemos como el evangelio y la forma de predicar hoy. Y ese movimiento se llamó el Gran Despertar. Fue en Estados Unidos en la época de 1740, 1742, y muchos dicen que se extendió hasta 1760. Y este Gran Despertar sucedió, hermano, después del crecimiento espiritual cuando los puritanos llegaron a Estados Unidos. Ellos buscaron migrar a otro lugar para tener libertad de culto y poder glorificar al Señor en todo lo que hacían. Pero sin embargo, después de que había pasado esa época de crecimiento, ya no se estaban preocupando por darle gloria al Señor en su forma de vivir. Se estaban preocupando por las riquezas, por tener un buen estatus social. Las universidades cristianas que habían sido fundadas estaban siendo educadas por el movimiento de la Ilustración. El movimiento de la Ilustración, hermano, es un movimiento que exalta el conocimiento, el intelecto, y es lo que las universidades ya estaban mostrando mucho más allá de la palabra de Dios. Y muchos abandonaron, no como tal el cristianismo, sino que las iglesias, para no quedarse vacías, porque de eso vivían pastores y mucha gente, adoptaron una forma de cristianismo donde la membresía no era importante, la membresía bíblica. Tú, para pertenecer a una iglesia, necesitas debes cumplir ciertos requisitos que te pueden acreditar como miembro de tu iglesia. Bueno, esos pastores decían, bueno, si eres miembro de tu iglesia, aunque tengas una vida medio inmoral, una vida que no refleje que eres cristiano, pero siempre y cuando no tomes la cena del Señor. Esta iglesia que había perdido el ayo, ese ferviente celo por la palabra de Dios, es la que en esa época ya se estaba manifestando. Fue hasta que Theodor Frelinghuysen, ministro de la iglesia reformada holandesa, fue a Estados Unidos, a Nueva Jersey, y se dio cuenta que todas las iglesias cristianas estaban en una frialdad espiritual tremenda. Él comenzó a predicar el nuevo nacimiento, la necesidad de una regeneración, estuvo predicando lo que te evidencia a ti que eres cristiano, qué cosa no evidencia que eres cristiano, y empezaron a influenciarse muchos pastores de esa época. Entre ellos, uno de ellos fue William Tennent, que comenzó a hacer lo mismo. En ese tiempo, hermano, del Gran Despertar, un pastor joven llamado Jonathan Edwards, recién nombrado, porque la iglesia donde él estaba predicando, su tío era quien estaba siendo pastor, después de 60 años abandonó el cargo de pastor por su edad, y entonces siguió Jonathan Edwards ese trabajo. Ese joven pastor puritano fue invitado en 1741 a predicar en una iglesia de Enfield, Connecticut, una iglesia con mucha frialdad espiritual, un sermón llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón, hermano, cuando él empezó a predicar este sermón, en la iglesia se comenzaron a escuchar, mientras él estaba predicando, llantos, gritos y alaridos. No era porque Jonathan Edwards los lastimara físicamente, no era porque dijera palabras que los hirieran sentimentalmente. De hecho, él no era un gran predicador como tal, no era un predicador que gritaba, no era un predicador que tenía mucho ímpetu al hablar de la palabra de Dios, sino simplemente él parecía que leía sus sermones, de hecho. Lo que ocasionó que en esa iglesia gritaran, tuvieran temor del Señor, fue precisamente porque era el Señor quien estaba llamando a esa iglesia al arrepentimiento. Este sermón, hermano, y bueno, el Señor puso en mi corazón, todavía tenía otro tema que posiblemente iba a dar, porque nuestra iglesia, hermano, es una iglesia apática, es una iglesia fría,
una iglesia sin compromiso, una iglesia ególatra y la mayor parte del tiempo irresponsable y no comprometida a las cosas del Señor. Y muchos de los que están dentro de la iglesia son personas que se comportan como cristianos, pero al salir de aquí pareciera que su lenguaje y comportamiento lo gobierna Satanás. Esposos y padres irresponsables que no se preocupan por la salvación ni el bien espiritual de su familia. Podrán llevar alimento, trabajar, dar el gasto, pero al igual que como Pablo dice en 1 de Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque el alimento más importante es la palabra de Dios. Personas que piensan que el día del Señor es opcional y de acuerdo a mi comodidad, mientras cristianos verdaderos están siendo arrestados y asesinados por presentarse a su congregación. Al igual que en esa iglesia donde se predicó ese sermón, hermano, nosotros como iglesia debemos de despertar a la palabra de Dios. El gran despertar fue un movimiento donde los cristianos de ese tiempo empezaban a predicar la palabra con mucho fervor y mucho celo. Las comunidades que estaban alrededor de la iglesia eran impactadas que los prostíbulos, las cantinas, los políticos corruptos venían al arrepentimiento de Cristo. Y este arrepentimiento venía, hermano, porque esas iglesias, esos hermanos se preocupaban por la gloria del Señor. Yo quiera el Señor llevarnos a poder temerle. Que los que estemos aquí tengamos terror de nuestro Dios y que a través de ese temor que el Señor ponga en nuestros corazones podamos glorificarle. Podamos vivir para su gloria. Que todas las familias que estamos aquí podamos comportarnos como cristianos y vivir como eso, como creyentes que somos. Este sermón y este texto, vamos por favor al 32-35. Jonathan Edwards lo divide en 4 premisas, en 4 puntos, donde él apunta muchas verdades. Estos israelitas a los que se refiere en el versículo 35, Dios dice, mía es la venganza y la retribución. ¿A quién le iba a pagar? A los israelitas. ¿Por qué? Por su desobediencia, por lo que ellos habían hecho. Y dice después, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción, ¿dónde está? Está cercano. Estos israelitas, hermanos, impíos e incrédulos, que desobedecieron a Dios a pesar de palpar y ver su gran misericordia, ellos no decidieron vivir para su gloria, sino que pecaron e hicieron enojar a Dios. Vamos a leer desde el versículo 32, del 32 del 10 al 14. Y vamos a ver algunas misericordias que Dios derramaba sobre este pueblo israelita. Dice desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Le halló en tierra de desierto y en yermo en desierto de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo, no hay otro como nuestro Dios, solamente Él, y con Él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase la miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Dios había sido muy misericordioso con Israel, muy misericordioso. No solamente los sacó de Egipto, los acompañaba en el día con una nube, en la noche con una columna de fuego, les dio el maná y como dice este texto, no les daba lo peor,
les daba lo mejor a sus hijos. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos visto esa misericordia sobre nuestra vida? El simple hecho, hermano, de que tú y yo hoy amanecimos y respiráramos, ya estamos viendo la misericordia de nuestro Dios. ¿Se te hace común despertar? Lee los periódicos para que veas que no es común, tan común despertar. ¿Se te hace común ver? Pregúntale a las personas que se quedaron ciegas, ellos a lo mejor nunca pensaron que iban a dejar de ver. ¿Se te hace común tocar con tus manos y sentir? Hay gente que no tiene manos y Dios permite que tú tengas esa misericordia. Mucho más allá tenemos a nuestra familia, o a lo mejor incluso si tú estás solo tienes un lugar donde vivir, porque Dios ha derramado de su misericordia, al igual que la tuvo con Israel, y por sobre todo nosotros como cristianos tenemos su palabra. En otros lugares no permiten, hermano, que se congreguen los cristianos, aquí sí. En otros lugares no permiten siquiera que tengas una Biblia en tus manos, aquí sí. Al igual que Israel, hermano, nosotros hemos sido bendecidos con las misericordias de Dios, con los medios de gracia que el Señor ha dado. Pero Dios reprocha algo de Israel en el versículo 28. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Y la palabra, o a lo que se refiere con privada de conocimientos, es una nación necia, una nación testaruda. Aquí, hermano, todos hemos escuchado que tenemos que hacer ciertas cosas como cristianos. Leer la palabra de Dios, buscar al Señor, tener comunión como hermanos. Y la realidad es que muchas veces hacemos lo mismo que los israelitas. Somos una nación, en este caso una iglesia privada de consejos. Sí tenemos la misericordia de Dios, tenemos lo que el Señor ha hecho, sin embargo, no hay en nosotros como iglesia entendimiento. Todo, hermano, todo lo que nosotros hemos escuchado es palabra del Señor. Marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y los maridos podemos decir, bueno, sí, he entendido eso, pero no me interesa. No la amo. Podemos decir, hermano, que nosotros amamos al Señor, pero no nos reunimos ni el domingo. Podemos escuchar muchas cosas que el Señor ya nos ha manifestado, su voluntad. Sin embargo, cerramos nuestros oídos. El primer punto al que Jonathan Edwards se refiere con el versículo 32-35 es que él dice que el primer punto indica que esos israelitas pecadores, por la condición que estaban, por el pecado que mantenía, estuvieron siempre expuestos a ser destruidos. Siempre expuestos a ser destruidos. Cristo dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, obedeciendo lo que Él ha mandado, el sermón del monte, lo que Él ha predicado, y hace caso a todo eso, y las hace, Él le iba a comparar a un hombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca. Pero aquel que no hace lo que el Señor ha mandado, no tiene este mismo cimiento de roca. Está caminando sobre un piso resbaladizo que tarde o temprano se va a caer. El pecado, hermano, el pecado es un terreno muy peligroso y completamente inestable, por donde lo veas. El adulterio es inestable, la fornicación es inestable, la mentira, la idolatría, la pereza, todos estos pecados tienen el mismo cimiento. Tarde o temprano van a ser destruidos quienes lo cometen. Tarde o temprano. Ese es el fin. Es como una ecuación donde sumamos el pecado más la persona que la comete. Todo lo que resulta es destrucción. Destrucción repentina. Estos israelitas siempre, hermano,
siempre estuvieron a expensas de ser destruidos. ¿Por qué? Por el pecado que cometían. Dios les daba el maná, Dios los había sacado de Egipto y ellos dijeron, ¿Dios nos podrá alimentar aquí? ¿Dios pondrá mesa y nos dará algo? Y Dios envía para ellos el maná, las codornices. Hace que brote agua de la peña. Dios mató a sus enemigos, los destruyó por completo, los hizo trizas. Vio cómo mandó las plagas y ellos colocaron ídolos. No le dieron la gloria a Dios. El resultado del pecado que tú estés cometiendo en secreto y si no hay arrepentimiento es esa destrucción. Tarde o temprano llegará la consecuencia a ese pecado. Dice, vamos a Salmo 73, 18. Vemos cómo Asaf manifiesta el entendimiento que Dios le ha dado sobre esto. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Dónde los colocó Dios? En deslizaderos. Dios no los tiene que empujar, Dios no los tiene que mandar. No, simplemente Dios los ha colocado en deslizaderos y su fin es resbalar. En asolamientos los harás caer. ¿Por qué? Porque están puestos en resbaladeros. Segundo punto que Jonathan Edwards habla al respecto de Deuteronomio 32-35 es que implica este versículo que esos israelitas siempre habían estado expuestos a destrucción inesperada y repentina. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que estuvieron o que están allá en Israel por los bombardeos, ¿crees que ellos todo el tiempo digan, a lo mejor en este momento va a caer aquí el misil? Vi un video de un hombre que graba su casa, tiene cámaras dentro de su casa, y él está jugando videojuegos. Cuando de repente, sin avisar, en medio de su tranquilidad, cae un misil al lado de su casa y se destruye su pared. Él ni se imaginaba que en ese momento, en esa hora, cuando él estaba jugando, iba a caer eso ahí. Bueno, hermano, aquel que peca, aquel que se burla de Dios, siempre está expuesto a que le llegue una destrucción repentina. Dice la segunda parte del Salmo 73, 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Sin avisar. Tarde o temprano caerá. No va a ser avisado. Aquel hombre que acumuló riquezas, dice Cristo, que tenía sus graneros, que tenía todo listo y que lo vio y dijo, ahora sí voy a disfrutar todo. Le dijeron, necio, esta noche, cuando no te lo esperas, cuando tú crees que vas a despertar mañana, vienen a pedir tu alma. ¿Qué te dice a ti que esta noche no te vas a morir? ¿Qué te dice que esta noche en la combi o en el carro que vayas no vas a chocar y te vas a morir? ¿Qué te dice que en este mismo momento Dios no te quita la vida de un paro cardíaco? ¿Qué te dice, qué te asegura que vas a vivir? Dios no te va a avisar que vas a morir. Dios no te va a avisar que es tu último día. Esta destrucción a la que Jonathan Edwards se refiere es algo inminente, algo que va a pasar tarde o temprano. Y ¿sabes qué? Ni te lo esperas. El pecador no espera en ningún momento que Dios ejecute su venganza. Por eso dice, ¿cómo han sido asolados de repente? ¿Cuántas personas han muerto por el coronavirus? Yo recuerdo mucho que una vecina hace mucho tiempo estaba enferma. Ella obviamente la llegaron a invitar a la iglesia y muchas cosas. Y ella, recuerdo que como una semana antes de morir dijo, bueno, yo cuando me cure voy a hacer una fiestota. No pasó esa semana. No se curó. Tarde o temprano, en el momento que no se lo espera,
llega. Dios no te va a avisar. Simplemente toma tu alma porque le pertenece y fin. Dice en el punto 3. Otra cosa implicada es que aquellas personas que de repente van a caer, que no van a ser avisadas, caerán por su propia culpa sin que nadie los empuje a tierra. Vamos a Proverbios 9:12. Proverbios 9:12. Aquí Salomón habla en forma de un personaje, en este caso es la sabiduría, y está dando instrucciones a su hijo acerca de muchos aspectos. Él le ha hablado en versículos anteriores que la sabiduría lo va a librar de muchos peligros, de muchos problemas, de muchas cosas que traerán dolor a su vida. Y en este momento, él habla acerca de la sabiduría porque lo va a introducir al punto sobre cuidarse de la mujer que es peligrosa, la mujer que es ramera, la mujer que te daña y que te destruye. Dice en el versículo, desde el versículo 6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Esto se le está diciendo a un hijo. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice, por mí, por la sabiduría, a eso se refiere, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si haces caso a la sabiduría a la que se refiere, que en este caso es Cristo, tus días aumentarán, serán días fructíferos, días de bendición. Dice el 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, lo pagarás tú solo. En nuestra vida, hermano, a pesar de que Dios ha decretado absolutamente todo, al final de nuestros días, si nuestra vida se proyectara en una pantalla gigante de cine, al último diría escrita y dirigida por ti mismo. ¿Quién quiso elegir esa forma de vivir? ¿Tú? ¿Quién tiene las consecuencias de los problemas pasados que elegiste tomar o que elegimos tomar? Nosotros. ¿Quién acarrea hoy los dolores de la incredulidad o las tristezas que ahora pasan? Uno mismo. Cuando dice aquí Jonathan Edwards, es que aquellas personas que van a caer directamente al infierno no son personas a las cuales se les puso el pie. No son personas a las cuales empujaste. Son personas que por el pecado que ellos han decidido elegir y tomar, van a ir directamente a la condenación. El fornicario no va a ser condenado por fornicación porque le gustaba robar, ¿no? Nadie lo obligó a fornicar, él quiso hacerlo. El narcotraficante no va a ser condenado por narcotráfico porque lo obligaron. Él quiso dinero, quiso avaricia y por eso hace lo que hace. El avaricioso es lo mismo, hermano. Todo pecado tiene nuestra autoría. Dios no nos obliga a pecar. Nosotros somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Dice Jonathan Edwards al respecto de este punto, de hecho, el que está de pie o camina en suelo resbaloso no necesita nada fuera de su propio peso que lo tire al suelo. Era chistoso, hace ratito que estaba viniendo para acá y me estaba bañando, entré justamente a la regadera y me iba a resbalar. No me pegué con nada. Nadie me empujó, simplemente me iba a resbalar.
me iba a caer. Tu pecado te hace cada día más pesado y te hunde cada vez más hacia el infierno. Te hunde cada vez más. Estos israelitas, y se relaciona mucho con el sermón del domingo, oyeron todo lo que Dios les decía. Vieron los milagros de Dios. Aquí tú y yo escuchamos lo que debemos de hacer para tener una vida piadosa. Aquí tú y yo escuchamos que debemos seguir a Cristo para salvar nuestra alma del infierno. Y cada que nosotros decimos no me interesa, no lo quiero hacer, o simplemente cierro mis oídos, es como si aumentáramos a nosotros pedazos de plomo. El plomo es un metal, hermano, que aunque se vea pequeñito es demasiado pesado. Muy pesado. Cada cosa a la que nosotros cerramos nuestros oídos, un poco más de plomo que nos hunde más y más y más y más y más. ¿Y quién se cuelga ese plomo, ese pecado como plomo al cuerpo? Nosotros mismos. Tú mismo. No viene otro hermano y dice, toma, pesa más en pecado. Aquel que cae va a caer por su propia culpa y por su propia responsabilidad. El punto 4, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La razón por la que aquellos israelitas no habían sido destruidos, la razón por la que tú como pecador hoy todavía no has sido destruido, ni caen en este momento, es solo porque el tiempo de Dios no ha llegado. Solamente por eso. Cuando llegue el momento que Dios quiera, tu pie resbalará. El único que detiene tu alma pecadora que caiga en el infierno es Dios. En el momento en que Dios suelte su cuerda de misericordia, te vas directo al infierno. Satanás solamente dice la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. Es como si Dios te mantuviera en una jaula en medio de la sabana. Los leones se estiran para agarrarte y destrozarte, destazarte. Y solamente esos pequeños barrotes te mantienen ahí dentro. Si Dios quiere, abre la puerta y te destrozan. No importa cuánto tú te cuides físicamente, cuánto ejercicio hagas, cuánto quieras procurar guardar tu vida física. Dios ya decretó el día que te mueres. Aunque quieras pararlo. Hoy, hermano, lo importante es que tengamos temor sabiendo que lo único que detiene aquella caída directa al pecador al infierno es la misericordia de Dios. Lo único. Tal vez tú has venido muchas veces aquí escuchando la palabra de Dios y dices, sí, amén. O asientas la cabeza como que lo que estás escuchando es de verdad. Pero hoy entiende algo. Esa misericordia no permite que mueras todavía. El próximo paso que tú des, y si no es que has caído al infierno, es porque Dios todavía quiere que sigas aquí. No es cualquier cosa ignorar la eternidad. Hay eternidad hacia el castigo eterno o hacia el cielo eterno. Esta iglesia fría que estaba escuchando este sermón era una iglesia apática que le preocupaba más la economía que otras cosas. ¿Tú estás seguro que eres cristiano de verdad? ¿De verdad estás seguro? ¿De verdad puedes salir de aquí sabiendo que puedes morir afuera en cualquier momento?
¿De verdad estás seguro que tu alma no va a ir al infierno cuando mueras? ¿De verdad? En las noches cuando te duermes, ¿tienes tranquilidad? En esto nos estamos jugando la eternidad. La palabra de Dios dice que este mundo pasará. Yo no me imagino cómo será eso. Muchos dicen, el mundo se está destruyendo, y veo videos y digo, está creciendo, pero cuando Dios quiere el mundo se destruye. ¿Tú no eres aquel que a su tiempo va a resbalar? Puede que tengas una vida secreta. Engañas a tu esposa, engañas a los de aquí de la iglesia. Y sin embargo, cuando nadie te ve, cometes las mayores abominaciones. ¿Y crees que te burlas de Dios? Jovencitos, niños que están aquí y que aún ignoran la palabra de Dios, que aún ignoran que se tienen que arrepentir. ¿Crees que vas a llegar adulto? Creo que el niño más joven que murió en el metro tenía 13 años. Estaba a unos metros de llegar a la estación y se cayó. Dios quiso en ese momento quitar su misericordia de aquellas almas que fueron al infierno que estaban ahí. No pasó antes, no pasó ni después, porque Dios no quiso nada más. Fue en el momento que Dios quiso, y todas esas personas que no creyeron en Cristo, y aquellas personas que creyeron en Cristo, fue su final. ¿Qué te dice que a ti no te va a pasar eso? Hoy medita si verdaderamente tienes la salvación de Cristo o te vas a ir al infierno. No me estoy refiriendo al infierno para que tengas temor de ese lugar. El propósito es glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque Él si manda al infierno a cualquier persona, sea a mí, a mi esposa, si tengo hijos, a mis hijos, a ti o a tus hijos, si Él quiere, es porque Él es justo. Él lo puede hacer porque Él verdaderamente es justo, yo no, tú no. Pero solamente Dios sostiene tu vida, entiende eso. Solamente el Señor tiene tu vida en sus manos. Tú no la tienes, yo no la tengo. ¿Cuántas personas se fueron a vacunar creyendo que eso los salvará? Y posiblemente es bueno tener una vacuna. Pero si Dios quiere, aunque tengan vacunas, les vuelve a dar COVID y se mueren. Dios tiene tu vida en sus manos. Y no es para que en eso digamos, amén, los que somos creyentes, sí, bendito sea Dios. Pero es terrible esa verdad sabiendo si tú eres incrédulo. Hay algunos puntos que Jonathan Edwards pone en este sermón y que tenemos que entender. A Dios no le falta poder para echarlos a los impíos al infierno en cualquier momento. Él si quiere en este momento abre esta tierra y nos traga a todos. Dios puede hacerlo. Esas personas que van directamente al infierno merecen ser echados al infierno, por lo tanto, la justicia divina nunca se interpone. Si ellos merecen, van a estar ahí. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, bueno, todos merecemos. Si no caemos, es por la gracia de Dios. Ellos ya han sido sentenciados a condenación en el infierno. No solo merecen con justicia ser arrojados en él, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha determinado entre él y la humanidad, solamente no ha dado su fallo en contra. El diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos con los suyos en el preciso instante que Dios se le permita. El hecho de que la muerte no sea algo visible no es en ningún momento ninguna seguridad para los impíos.
Una vez a mi esposa y a mí nos invitaron. Ya tenía un poco de tiempo viniendo a la iglesia, a uno de estos clubes nutricionales donde venden productos para bajar de peso, etcétera, muchas cosas. Fue el director de esa empresa ahí. Y uno de los argumentos que él daba es que él sabía cómo iba a morir. Dice, yo me cuido, tomo mi producto. Dice, y la diferencia de mí y de las personas de allá afuera es que yo sé qué día voy a morir. Yo me cuido, yo hago ejercicio, etcétera. Yo sé que voy a dormir tranquilo en mi cama, de viejo, y un día me iré. Y muchos, a pesar de que no lo dicen deliberadamente como este hombre, piensan lo mismo. Piensan lo mismo absolutamente. ¿Cómo crees que te vas a morir tú? ¿De qué forma? ¿Te va a dar un paro cardíaco? ¿Vas a dejar de respirar? ¿Te vas a electrocutar? ¿Vas a morir por diabetes? ¿Vas a morir por hipertensión? ¿Por qué vas a morir? ¿Va a estallar de repente una guerra? ¿Vas a estar en la playa y va a haber un tsunami? ¿De qué manera vas a morir? Dios no te va a avisar. Es por eso que este sermón se llama Pecadores en manos de un Dios airado. En ningún otro lugar está tu vida, ni mi vida. Nuestras almas, nuestra vida es efímera. Así como tú tienes una hormiguita, puede haber una hormiguita que te causa molestia y de repente la destruyes, y obviamente tú no ves de cerca, pero a lo mejor la hormiga sufre cuando la aplastas, le causa dolor, pero es insignificante porque lo puedes hacer así. Dios puede hacer lo mismo con tu vida y con mi vida. Imagínate en qué pensaban los soldados egipcios y Faraón cuando iban detrás del pueblo de Israel. ¿Vieron cómo Dios abría el mar? Pero aún así no se quisieron detener. Ya Dios había mostrado sus plagas. Ya Dios había demostrado que Él era el único Dios que podía destruir a todos sus dioses. Y ese momento donde están entrando al mar fue la última muestra de misericordia donde Dios mostraba su poder. Ellos pudieron haberse detenido, clamar por misericordia de Dios, pero no lo hicieron. Siguieron adelante con su pecado y aquello que no les causó temor fue su propia destrucción. El pecado destruye. No solamente destruye familia, destruye tu alma por completo. El pecado te lleva al infierno. El pecado Dios lo aborrece. Hermano varón que tú has escuchado acerca de buscar la salvación por tu familia, ¿tienes temor de eso? ¿De verdad, hermanos, tienes temor de eso? ¿Tienes temor de que posiblemente tus hijos vayan al infierno porque tú nunca les has predicado la palabra de Dios? Pero buscas que tengan una carrera universitaria que bueno, los estás matando con título ahí. Hermana, ¿no te preocupa cuando ofendes a tu marido? ¿No te preocupa eso? ¿No te preocupa ver cómo Dios te mira cuando lo haces? Dios expresa de estos israelitas diciendo, nunca tuvieron entendimiento, fueron necios, a pesar que les di mis misericordias, los alimenté en el desierto, los acompañé, ellos cerraron su entendimiento. Bueno, a su tiempo su pie resbalará. Hermano, esto no se trata de ti ni de mí, se trata de la gloria de Dios. Se trata de Él, siempre se ha tratado de Él.
No nos victimicemos por las circunstancias. Es que así es mi vida y no puedo hacer. No puedo vivir de esta manera porque tengo tantas cosas, tengo tantos problemas. Muchos justificamos nuestras emociones o nuestros actos. Sí me enojé, pero es que tú me hiciste enojar. Es que no pude obedecer a Dios en esto, por esto, y pretextos. Estos israelitas vinieron a Dios, dice Asaf, lisonjeándole. Y de verdad esto ha causado, hermano, que nosotros, que busquemos, que le pidamos a Dios temor. Como resultado pedirle a Dios que tengamos temor. Cada que nosotros llegamos a esta iglesia y saludamos diciendo, Dios te bendiga, hermanito, a alguien que nos cae mal, y en nuestro corazón lo aborrecemos, esa hipocresía Dios la odia. Cada que murmuramos contra otro hermano, Dios aborrece eso. Dios no lo ve con buenos ojos, lo odia. Si para ti de verdad no es importante el día del Señor, también Dios te ve con desagrado, con enojo. Hermano, no hay pecado grande ni pecado pequeño. Dios odia el pecado, lo odia. Y si alguien paga justamente es Dios. Pero hay algo, hermano, y el propósito de todo esto no solamente que nos quedemos ahí con ese temor. Si tú eres un falso creyente, si tú de verdad crees que tienes a Cristo, es el momento perfecto para que te examines y nos examinemos. Mira, hermano, si nosotros venimos en arrepentimiento a Cristo, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero si venimos como los israelitas, que lisonjeaban a Dios, vamos a leerlo, Salmo 78. Salmo 78, versículo 32. Asaf expone que Dios se enojó mucho con los israelitas por su hipocresía. Con todo esto pecaron aún y no le dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, Dios consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces solamente cuando tenían ese problema buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua. ¿Qué hacían? Pero sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Se mantuvieron en la hipocresía los israelitas. ¿Cómo te mantienes tú? Solamente le pregunto a aquellos que de repente termina el culto y se van así. ¿Por qué te vas tan rápido? ¿Por qué no hablar con otros hermanos y ser edificado por otros? ¿Por qué huir a la convivencia entre hermanos y a la edificación? Hermano, está en juego tu alma. No es cualquier cosa. Está en juego la salvación de tus hijos. Tampoco es cualquier cosa. Todos los días la gente se va al infierno. Todos los días. Pero es más triste cuando alguien que ha escuchado la palabra,
que sabe que se tiene que arrepentir, puede librarse de eso. Pero aún así no quiere. Dice Cristo a Judas, aquel que estuvo ahí, que le siguió, con un beso lo entregó, sacó demonios. Cristo le dice algo terrible. Mejor te hubiera sido no haber nacido, no haber existido. Si escuchando lo que escuchaste, si viniendo a donde venías, si teniendo sana doctrina, a fin de cuentas ibas a ser condenado al infierno. Ojalá no hubieran nacido, Cristo le dijo. Y es lo mismo que Cristo le dice a aquel que juega a ser cristiano y que de verdad no quiere al Señor. Mejor no hubieras nacido. Si a fin de cuentas ibas a desperdiciar tu tiempo viniendo aquí con una intención que no era buscar la salvación de tu alma. Él lo siguió y Él lo entregó. Hoy de verdad que debemos de examinarnos. Y tenemos de dos. Solamente hay dos opciones, dos caminos, dos cosas. Seguir duros de nuestro corazón y de verdad decir no me importa. Si tomas ese camino, yo te recomiendo no vengas ya a la iglesia. No leas tu Biblia. Ve y disfruta el poco cielo que aquí en esta tierra vas a disfrutar. Porque te espera el infierno. Eso te espera, es lo único. Porque si no el castigo será peor. O puedes tomar la opción que tomó la gente que escuchó este sermón en aquel día. Jonathan Edwards ni siquiera pudo terminar este sermón. Ni siquiera lo pudo terminar. ¿Por qué? Porque Dios puso un temor, un terror tanto en estas personas que gritaban, lloraban y le decían, cállese, ya no siga diciendo eso. Le gritaban, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quería terminar obviamente con el evangelio de Cristo. Y tú hoy puedes mirar a Cristo. Cristo puede perdonar la hipocresía. De verdad la puede perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Confesar tu pecado, apartarte de él. Hay un texto que, de verdad, todo eso que merecemos, resbalar, caer al infierno, todo eso merecemos, de verdad. Amanecer muertos, todo eso merecemos. Pero hay algo que hace completamente la diferencia y aunque es un versículo pequeño, encierra una verdad tan grande. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único mediador, el único que puede librarnos de la condenación eterna, de caer directo como si fuéramos en un tobogán al infierno, es Él. Solamente Él. No hay otro, no habrá, solamente Cristo. Esa palabra justificación por la fe, tenemos paz. Que hoy tus oídos puedan ser la palabra más dulce que puedas escuchar.
Hoy puedes tener paz con Dios. Puedes escuchar el perdón de Cristo creyendo en Él y arrepintiéndote. De verdad, no sigas en tu pecado. Tu propio pecado te lleva al infierno. Y el que ejecuta este plan donde vas a ser destruido por completo en la eternidad es Dios. Pero Él mismo ha dado la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo inicia este texto con algo glorioso: justificados, libre, justo, eres declarado inocente, no has pecado jamás, solamente por la fe tenemos paz con Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y sabes que ese castigo que tú y yo merecemos, pero Cristo no quiso dárnoslos, el Padre no quiso dárnoslos por Cristo. Esa ira destructiva que viene sobre los impíos, Cristo la cargó sobre sus hombros. Y en la cruz del Calvario murió. Y resucitó para que hoy tengas vida. Hoy huye del infierno, pero no solamente huyas del infierno, huye hacia la dirección correcta, hacia Cristo. Porque si no nos arrepentimos, estas palabras, las que escuches en tu casa cuando pongas una predicación, cuando quieras leer algo, todas estas palabras sonarán como eco en el infierno. Te pudiste haber arrepentido, te pudiste haber arrepentido, te pudiste haber arrepentido. Hoy ven a Cristo solamente. ¿Qué esperas para venir a Él? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué eliges el pecado? Si ese es su fin. Pero dice la palabra que más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Eternidad asegurada en Cristo Jesús solamente. Hoy puedes arrepentirte de verdad. Tal vez aquí nos llamemos hermanos y no lo seas. Pero si tú te arrepientes en Cristo, perteneces a la familia de Él. Y tienes paz con Él. Para terminar, quiero leer solamente la parte final del sermón de Jonathan Edwards. Dice: por lo tanto, todo aquel que está sin Cristo, despierte en este instante y huya de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre cada pecador no regenerado. Cada uno huya de Sodoma. Escapa por tu vida, no mires atrás. Escapa al monte, no sea que perezca, si aquel monte es Cristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Que Él nos ayude y que Él llame a los que son suyos a su camino.